Sabemos que el universo, ustedes y yo, estamos compuestos por partículas elementales. Sin embargo, hoy hablaremos de otro universo con otras partículas elementales, unas más interesantes, los números primos. Estas son las partículas de las cuales todos los números están hechos y son parte fundamental de una rama de las matemáticas conocida como teoría de números. En esta rama existió un problema que puso rodillas incluso a los mejores matemáticos de la historia por casi 4 siglos, el llamado último teorema de Fermat. En la antigua Grecia existió un matemático que demostró que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. O dicho de otra manera, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Sabemos que existen infinitas soluciones con números enteros para esta ecuación. Por ejemplo, 3, 4, 5 o 5, 12, 13. Esto hizo que un abogado francés del siglo XVII llamado Pierre de Fermat se preguntara si existían soluciones enteras para los casos en los que el exponente era mayor que 2. Después de intentarlo con varios números, se convenció de que no existen soluciones para estos casos, formulando su famosa conjetura. Es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, o en general cualquier potencia más alta que el cuadrado en la suma de dos potencias de la misma clase. Este fue el enunciado que escribió Fermat iniciando el desafío para las siguientes generaciones de matemáticos. Él aseguraba tener una maravillosa prueba para esta conjetura. El problema es que la demostración era demasiado extensa como para caber en el margen del libro que estaba leyendo, así que solo aseguró que podía demostrarlo. Típico de Fermat. A final de cuentas, esta famosa demostración nunca fue encontrada, pero sí una en la que Fermat demostraba el caso en el que la potencia era 4. Alrededor de 100 años después, el cerebro matemático Leonhard Euler demostró, usando su novedosa unidad imaginaria, la raíz cuadrada de -1, y el descenso infinito desarrollado por Fermat, mismo que usó en su demostración en el que n era igual a 4, en el caso en el que el exponente era 3, y por ende todos los casos en el que el exponente era un múltiplo de 3. Esto dio cierta esperanza, porque se llegó a la conclusión de que solo era necesario demostrar los casos en el que el exponente era un número primo. Esto por el teorema fundamental de la aritmética. Este teorema nos dice que todo número tiene una única factorización en primos. Por ejemplo, 42, que es 2 por 3 por 7, o 115.963, que es el mismo 115.963 porque ya es primo. Y de esta manera podremos construir todos los demás números, demostrando la conjetura de Fermat. Esto debería ser un gran avance, ¿no? Pues la verdad es que no. Ya que existen infinitos números primos, por lo que solo logramos reducir infinitos casos a otros infinitos casos. No sería hasta 200 años después que Alan Ribet demostró que existía una conexión entre este problema y una pieza de matemáticas que estaba desarrollando en la época llamada la conjetura de Taniyama-Shimura. Esta conexión implicaba que si la conjetura Taniyama-Shimura fuese cierta, entonces la conjetura de Fermat sería cierta también. Más tarde, en 1993, alguien presentó su demostración de la conjetura durante un congreso de matemáticas en la Universidad de Cambridge. ¿Y quién era este héroe sin capa? Pues nada más y nada menos que Andrew Wiles, que había estado obsesionado con el problema desde los 10 años. Desafortunadamente, por haber estado trabajando solo, no pudo notar varios errores que había en su demostración. Y después del momento de emoción de estar tan cerca de solucionar el problema más retardado de los últimos 357 años, las cosas se volvían a ver oscuras y la solución se volvía distante una vez más después de que los errores terminasen siendo más grandes de lo que se pensaba en un inicio. Afortunadamente, su estudiante Richard Taylor saltó al rescate, y fue así que, utilizando un nuevo método, llamado ahora método Taylor-Wiles, por fin la conjetura fue vencida y se convirtió en el último teorema de Fermat. Que por cierto recibió este nombre porque, ¿recuerdan el libro en el que Fermat originalmente escribió esta conjetura? Pues resulta que en este libro, Fermat no solo escribió esta, sino muchas conjeturas más. Todas fueron demostradas verdaderas o falsas con el tiempo, hasta ser esta la última en demostrarse. Esta fue la historia de uno de los problemas más complicados en la historia de las matemáticas. Lo relevante de este problema no fue su demostración, sino el camino que se recorrió y dio vida a nuevas ramas de las matemáticas que hoy son usadas en distintos campos de la ciencia. Con esto nos despedimos y esperamos volvernos a ver. Hasta la próxima.